¿Ya? Entonces, vamos. Hacemos una oración. ¿Quién va a hacerla? Doctor, Abdiel va a orar hoy día. Ya, Abdiel a ver. Mejía. No le escuchamos, chicos. ¿Quién lo va a hacer? Hola. Seriel va a hacer la oración. Ya, no hay problema, doctor. Vamos, Seriel, te escuchamos porque creo que quien le tocó no se enteró. Sí, sí. Amante Padre que estás en el cielo, Señor, gracias porque nos has dado un nuevo día más, Señor. Ahora que estamos aquí, acompáñanos, bendícenos, ayúdanos a comprender la clase y acompáñanos a cada uno de nosotros y a nuestras familias, que todo pueda estar bien. También al doctor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Seriel. Esta semana, chicos, es una semana que por favor les pido que ustedes tomen bastante interés y no crean que la grabación les va a ayudar, sino es que quiero que entiendan, porque esta semana, esta semana es la parte más dura, es toda esta semana nada más, esta semana y el lunes, o hasta mucho el martes que viene, es la parte más dura de lo que es de la inmunología, la parte de anatomía que les he dicho, esa se las voy a pasar grabada. Y entonces eso sí es fácil de entender, ¿no? Porque es anatomía, ubicación, nada más. Pero esta semana a mí me parece que es una de las semanas donde ustedes tienen que tener mucho mayor atención, ¿ya? Mucho mayor atención. ¿Cómo van con Job? ¿Están programando algunos repasos o recién van a empezar en esta semana? Ya hicimos repasos. Ya hicieron repasos ya hicimos 4 reuniones, pero entonces les falta poquito para acabar. Son 10 nada más. Ya. Ya, pues entonces. Vamos, son 10, no sé, la verdad no tengo, creo que son 10 nada más. Pero ya vayan distribuyendo y viendo con Job cómo van a hacer, ¿ya? Pero esta semana, por favor, si desean faltar, bueno, falten, ¿no? Pero eso sí, lamentablemente esta semana sí les voy a tener que obligar que estén todos, porque justo este segundo examen es uno de los, a mi parecer, es uno de los más complicados. ¿Por qué? Porque entra bastante memoria y bastantes cosas que son muy nuevas, ¿no? Quizás con el otro les pareció, o sea, son cosas recurrentes, pero aquí hay bastantes cosas nuevas que les puede confundir a ustedes. Sino de que ustedes pues tomen atención durante esta semana, ¿no? Tómense un café, lo que quieran, pero no descuiden esta semana. Esta semana, por lo menos, cuando toca rascar conmigo y todos, pongan atención, ¿ya? Así que vamos a ponerle ganas y continuar todos. Vamos, con ganas, nada más. Ya me avisan cuando ya están los 36 en el salón. Entonces, hablemos de leucocitos. ¿Quién está escribiendo? ¿Serie? Dios mío, este joven. Ya ponte a escuchar nomás, si no estés nada. No, ¿cómo? No, Dios nos ayuda para cosas imposibles, chicos. No nos ayuda a que no estudiemos ni que durmamos hasta tarde, nada. No, Dios mío, deja que me levante temprano. No seas, ¿cómo va a estar encargándole esas cosas? Pero Dios, para cosas así, no porque no me levante temprano, que no duerma toda esta noche por estudiar, no se estudió todo el semestre y también va a estar pidiendo cosas así. Así que chicos, ya no estén pidiendo estas cosas. Pidan que les dé salud, Dios, salud a nuestra familia, tranquilidad para nosotros, eso es lo que queremos para nosotros, ¿no? Y pero no está pues pidiendo, no, que no duerman, no, que no duerman, no.
Que nada, que el doctor Pérez se accidente, nada, no va a estar pidiendo esas cosas, pues, ¿ya, chicos? Entonces, vamos a pedirle tranquilidad al Señor, vamos a pedirle que proteja a nuestra familia, que le dé salud a nuestros padres, que nos dé salud a, bueno, ustedes a sus abuelitos, mis abuelitos ya no los tengo, y que pues que todo este proceso muy pronto acabe, ¿no? Independiente de lo que todo en el Perú estamos viviendo una época muy, si ustedes se han dado cuenta, hay mucho odio entre la gente, ¿no? Así que esas cosas hay que pararlos, ¿no? Entonces eso es uno de los pedidos que tenemos que hacer, ¿no? Darnos tranquilidad, darnos paz, darnos salud. Eso hay que pedirle a Dios, ¿no? Chicos? Entonces, eso hay que hacer desde ahora. Entonces, vamos. Leucocitos, ¿no? ¿Y el delegado? ¿Dónde está? Leucocitos. Vamos a hablar sobre leucocitos. Leucocitos, ¿cuánto? Estamos hablando de toda la serie blanca, ¿ya? Cuando hablamos de leucocitos, estamos hablando de del stem cell. Este es el stem cell que ha progresado. Este es un stem cell multipotencial, ¿no? Que ha progresado a un progenitor mieloide, ¿no? A un progenitor mieloide y a un progenitor linfoide, ¿no? Un progenitor linfoide. Del progenitor mieloide hemos visto que ya hemos aprendido dos series, ¿no? Una que es plaquetas y otro que es glóbulos rojos, dentro de todas algunas patologías que también se han aprendido. Entonces, ¿qué nos queda ahora? Aprender sobre los glóbulos blancos, que también son glóbulos blancos, y dentro de los glóbulos blancos vamos a aprender a los que vamos a conocer como granulocitos. Y dentro de los que son los granulocitos vamos a aprender a quién. Vamos a aprender a lo que son los neutrófilos, vamos a aprender a los que son los eosinófilos, vamos a aprender a los que son los basófilos. Y vamos a aprender que no es un granulocito, entonces son los no granulocitos. Esto como para que ustedes hagan su esquema. Los no granulocitos que van a ser los monocitos, ¿ya? Los monocitos, y este monocito que cuando sale a la sangre se llama monocito, y que cuando se va al tejido, cuando sale la sangre al tejido, se va a llamar macrófago. Ahí también este monocito se convierte en una célula especializada que se va a llamar la célula presentadora de antígeno, que es el mismo macrófago, pero con una capacidad de presentación del antígeno, pero que tiene pues la misma estructura y características, ¿no? También a las células dendríticas, ¿ya? Entonces, el macrófago como tal, este es un resumen más o menos para que ustedes puedan hacer su esquema mental también. El macrófago como tal, pues va a tener nombres en diferentes lugares, ¿no? En diferentes lugares, pero siendo el mismo macrófago, ¿no? Por ejemplo, vamos a dar algunos nombres nada más y le vamos a completar con otros. En el hígado se le va a llamar las células de Kupffer, ¿no? En el hígado, en la piel se van a hacer las células de Langerhans, por ejemplo, ¿no? La célula de Langerhans, que es una célula dendrítica, pero también es un macrófago en sí, ¿no? Entonces, y así vamos a ver pues en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, en el pulmón, ¿no? Se le van a conocer como macrófagos alveolares. También son macrófagos. Y todos son macrófagos. Todos estos que estoy poniendo acá son macrófagos, pero que toman un nombre diferentes en diferentes sitios, en diferentes lugares. Entonces, esos son los macrófagos y las células presentadoras de antígenos. Entonces, acá, y los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, se le conoce como que son granulocitos. ¿Por qué? Porque en su citoplasma llevan unos gránulos que tienen contenidos diferentes dependiendo del tipo de célula que estamos estudiando, ¿no? Entonces, por ejemplo, un eosinófilo no puede tener la misma que un neutrófilo, y que tienen unas características en común, que tienen el núcleo lobulado
o bilobulado o trilobulado, dependiendo del CUES, ¿no? O puede ser, entonces hay algunos que lo vamos a conocer como núcleos multilobulados, ¿no? Entonces, por ejemplo, los neutrófilos tienen de 3 a 5 lóbulos. Entonces, en cambio, el monocito, también una característica comparada con esto es que es una célula bien grande, ¿no? Comparada es la célula más grande, ¿no? Pero cuyo núcleo no es nivolulado, sino es un núcleo grande también, es un núcleo grande. Entonces, estos vamos a ver hoy día, ¿no? Los progenitores mieloides, ya hemos visto esto y hemos visto esto, y esto grande vamos a ver. El otro son el progenitor linfoide. Y el progenitor linfoide nos va a dar a los linfocitos, ¿no? Los linfocitos. Tenemos al linfocito B, tenemos al linfocito T y tenemos al linfocito natural killer. O también natural killer solito, ¿no? O linfocitos NK. Este linfocito B, inicialmente vamos a ver, se puede convertir, activar o llegar a diferenciarse en lo que vamos a conocer como una célula plasmática. Y esta célula plasmática es la que va a crear los anticuerpos. Y los anticuerpos es un sinónimo de lo que son las inmunoglobulinas. ¿Ya? Entonces los anticuerpos son las inmunoglobulinas y las inmunoglobulinas son los anticuerpos que salen de las células plasmáticas, y las células plasmáticas, digamos, es la maduración del linfocito B. Los linfocitos T se van a dividir dependiendo, ¿no? De varias formas lo podemos clasificar a los linfocitos T, pero la forma más común, que es la forma funcional, es dependiendo de su correceptor. Se le va a llamar los CD4, se le va a llamar los CD8, ¿no? CD8 se les va a llamar los CD17, ¿ve? Entonces, los CD4 también se le conoce como helper o ayudadores. Los CD8 se le va a conocer como citotóxicos y los CD17 se le va a conocer como linfocitos T inflamatorios. Y después hay CD tal, CD, todos un montón, ¿no? Pero estos son los que más vamos a ver. Y los natural killer son los linfocitos encargados de la defensa, que es parte de la inmunidad innata, que es la defensa viral o la defensa contra los tumores. Entonces, si nosotros vemos acá, todos estos final tienen dos destinos. Un destino que es una célula efectora y el otro es una célula de memoria. Una célula efectora y otra es una célula de memoria. ¿Listo? Ya estamos. Entonces estamos ahí. Entonces vamos a continuar. Ya he hecho ese repaso ni esa introducción para que llegue a las 4:55, y como no ha llegado, bueno, pues seguiremos sin grabar. ¿Ya? Ustedes dependen, chicos. Esta vez sí les tengo que obligar a estar en estas clases, porque estas clases son complicadas. En el examen oral, casi la mayoría no responde esto. Entonces ahora vamos a aprender leucopoiesis. Leucopoiesis es el fenómeno en el cual se observa la diferenciación y maduración del glóbulo blanco. Glóbulo blanco en sí, ¿no? Glóbulo blanco es todo, linfocitos, monocitos y todo lo que estamos viendo. ¿Ya? Entonces, el proceso de formación de nuevos glóbulos blancos o leucocitos. Entonces, lo que les hablaba, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, y ven las características en el citoplasma que tienen cada uno de ellos. Ahora, la coloración, pues la coloración dependiendo, o sea, cuando se utiliza el colorante, y ese es lo que va a captar más, ¿no? Entonces, los agranulocitos o los no granulocitos es el monocito, como ven acá. Y el monocito resulta ser la célula más grande, ¿no? Incluido sobre los linfocitos. Linfocitos B, linfocitos T y los natural killer. Entonces, este proceso de leucopoiesis está dado a través de la célula madre linfoide mieloide, como estamos viendo acá, ¿no? Entonces, y el monocito es que una vez que
que bueno, salió a la sangre y se va hacia los tejidos, se convierte en un macrófago, ¿no? Este macrófago también se le puede también convertir en una célula dendrítica, ¿no? En una célula dendrítica que es en sí una célula, es un macrófago que tiene, o sea, especial, que tiene la capacidad de presentar antígeno, por lo tanto es una célula presentadora de antígeno. Eritrocitos ya hemos visto, plaquetas ya hemos visto. Y mira, cuando nosotros hablamos de leucopoiesis en sí, tienen algo en común. Surgen a partir de un progenitor mieloide, ¿no? Por eso es un mieloblasto. Y ustedes, por ejemplo, cuando han escuchado hablar de las leucemias, ya les expliqué, creo, la leucemia, cuando hablan de leucemia, hablan de dos leucemias muy importantes, lo que llamamos la leucemia mieloide y la leucemia linfoide. Leucemia es que estás hablando que leu es leucocitos, o sea, estás hablando de la serie blanca, de la serie, o sea, no necesariamente de la serie blanca, sino del producto del sobrecrecimiento de una de las series, ¿no? Por ejemplo, cuando podemos encontrar leucocitos en 100.000, ¿no? Entonces esto es una leucemia, si es una 100.000, y que tiene la mayor cantidad, 80-90% de neutrófilos, por lo tanto es una leucemia mieloide, ¿ya? Una leucemia mieloide. Entonces el mieloblasto tiene 16 micras, miren cómo va creciendo, dice, este tiene 24 micras, sus citos ya tienen pocos gránulos, los promielocitos, los promielocitos tempranos y los promielocitos tardíos, los promielocitos inicial, entonces tienen mayor cantidad de gránulos azurófilos y orgánulos más desarrollados, o sea que tienen estos gránulos son, pues, digamos, van adquiriendo cada uno de ellos, digamos, cumplir sus funciones adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, en el otro, y finalmente todos llegan a ser mielocitos. Todos finalmente llegan a ser mielocitos, ¿ya? Entonces, mieloblasto, promielocito temprano, promielocito tardío, y llegan a mielocitos. Y a partir de mielocitos, pues se van a pasar todos, vamos a ver, como ustedes van a ver, a partir de mielocitos todos van a ser. Entonces, el estadio inicial es el mieloblasto, pero el estadio intermedio, de donde ya se van a diferenciar los demás, es el mielocito. Esto es otra cosa que no me gustaría, les obligo a que aprendan. Esto están obligados a aprender. O sea, que terminar el curso sin saber esto, por ejemplo, en el examen oral, les pregunto y no saben esto, ya no les puedo decir hacer, o ya van a ponerle -1. ¿Por qué? Porque esto es, digamos, esto es la vida de ustedes, la vida mía y la vida que ustedes van a tener durante toda su vida. Estos que son los valores. Por lo menos aprender los valores porcentuales, ¿ya? Entonces, la cantidad de leucocitos puede ser de 4.000 a 10.000, o algunos pueden decirme de 5.000 a 11.000, pero por ahí siempre va a ir. Entonces, por ahora, ya van a ver ustedes los valores, se van a aprender de 4.000 a 10.000. El porcentaje de neutrófilos en relación al valor inicial, que sea de 10.000, es 60-65%. En valores absolutos de 2.000 a 7.000 es lo que debemos tener. Por eso es que cuando el valor es menos de 1.000, entonces, ¿de qué estoy hablando? ¿Neutrofilia o neutropenia? ¿De qué estoy hablando? ¿Neutrofilia o neutropenia? Neutropenia. Claro, estoy hablando de neutropenia, ¿no? Incluso menor de 2.000, estoy hablando de neutropenia. Por eso es importante, es esto, ¿no? Los neutrófilos, el porcentaje, ¿no? En promedio 60%, ¿no? Por ejemplo, le dicen, tiene 2.000 neutrófilos, 2.000 leucocitos. Entonces, ¿qué estoy hablando acá? ¿De leucopenia o leucocitosis? Estoy hablando de leucopenia. Entonces, el 60% de 2.000, ¿cuánto es?
el 60% de 2000, el 50% es 1000, ¿no? 50% es 1000 y 1000 y tanto, debe ser. ¿Cuánto? 1200. Claro, 1200, ¿no? Entonces estoy en un rango todavía aceptable. Yo entre 1000 a 2000 es un rango aceptable de pacientes, ¿no? Pero cuando ya baja de 1000, estoy hablando ya de una neutropenia verdadera, ¿no? Y cuando menor de 500, estoy hablando de una neutropenia severa. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso quiero que por ahora aprendan, ¿no? Estoy hablando de una neutropenia severa, grave. ¿Por qué es grave? Porque estos neutrófilos, una de sus principales funciones es la defensa contra el ataque de cualquier microorganismo. O sea, esto es lo que tanto a los médicos llaman la primera línea de defensa, juntos con los macrófagos, son los neutrófilos. Cuanto más profundo es la cantidad de neutrófilos, más posibilidades de infección tenemos. Entonces es importante mantener eso, ¿no? Los eosinófilos es de 0 a 4%, algunos dicen es de 1 a 3%. Los basófilos son en menor cantidad, menor de 1%. Los monocitos, miren, de 4 a 10%. Y los linfocitos de 20 a 25%. Los valores absolutos de 1500 a 3500. Esto es importante, ¿no? Por ejemplo, ahora en el COVID, ¿qué decían? No, pídele, ¿cuántos linfocitos tiene? Te preguntaban. No, tiene 5%, 2%, 3%, 10%. Por ejemplo, yo llegué a tener 11% de linfocitos, ¿no? En valores absolutos llegaba hasta 1000 en caso mío, por ejemplo, ¿no? Entonces, y también pues nos dice que hay un proceso infeccioso viral, como ustedes van a ver, ¿no? Entonces, los leucocitos tienen algunas características en común, ¿no? Constituyen cerca del 1% de la sangre, solamente los leucocitos, y si ustedes no se estarán recordando que cuando hacemos un centrifugado, vemos que la parte intermedia es la parte que corresponde a los leucocitos, ¿no? Leucocitos y todo esto, todo lo que está acá es el hematocrito, ¿no? El hematocrito, toda la serie, ¿no? O sea, todo generalmente es semejante a la serie roja, ¿no? A todo el contenido del glóbulo rojo. O sea, eso corresponde al hematocrito. Doctor. Dime. Doctor, ya somos 36. ¿Podríamos pasarme el anfitrión para grabar? Ya, muy bien. Ya. Listo, ya. Supongo que van a estar... Recording in progress. Son 36 conmigo. No, son 36. Son ustedes 36. Conmigo deben ser 37. En el examen ha estado 37. A ver, Noé. Tandy, David, San, Doc, lo que pasa es que en el examen algunos entraron con 2 dispositivos. Ah, bueno, ya. Ya está bien. Ya. Entonces, ya no hay que estar grabando, no hay que salirnos de esta clase. Entonces, los valores de 4000 a 10000, menor de 4000, ya van a considerarlo leucopenia, ¿no? Y 2000 es mayor. Cuando tenemos menor de 500, pues obviamente el riesgo de infección es fatal. Imagínate si tengo leucocitos menor de 500, aún más, el riesgo se hace mucho mayor. Más que la leucopenia, lo que se ve es la cantidad de neutrófilos. A mayor profundidad o a menor valor de los neutrófilos, por ejemplo en neutropenia, ese valor se hace mucho más peligroso y más fácil de contraer alguna infección. Mayor de 12.000 se le conoce como leucocitos, dependiendo, por eso mayor de 10.000 incluso se puede llamar leucocitos, nada más, 10.500, 11.000 ya le llamas leucocitosis. Mayor de 25
de que puede ser una leucocitosis secundaria a una infección severa, o también se le conoce a esto, mayor de 25.000, se le conoce como reacción leucemoide. Reacción leucemoide. Entonces, la reacción leucemoide, la pregunta ¿es una leucemia? No, no siempre, ¿no? Esto puede corresponder a una infección. Y esto puede corresponder a una leucemia. Entonces, por ejemplo, si alguien te dice, ¿sabes qué, doctor? Le ha salido los leucocitos 28.000. Uy, esa es leucemia, dice, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene? Tiene fiebre, tiene toda evidencia de infección. No, entonces ustedes tienen que decir, no, esta se llama reacción leucemoide, sí, pero no significa de que este paciente tenga una leucemia. Puede ser, realmente sí puede ser una leucemia, pero como puede estar asociado a un proceso infeccioso. Por lo tanto, ¿qué le hago? Le doy a mi paciente le doy antibióticos. Si después de terminar los antibióticos mi paciente mejora del cuadro clínico infeccioso y todavía mantiene 25.000, 28.000, 30.000, ya esta reacción leucemoide me hace sospechar en que esto es un síndrome mieloproliferativo, ¿no? Entonces, que es una leucemia. Eso, así más o menos, pues si ustedes se dan cuenta, el pensamiento que he adquirido en todos estos años es que mi cabeza es un completo algoritmo, ¿no? Si es uno, es otro, y si es otro, le voy pidiendo, le voy sacando y voy poniendo. Nada más, su cabeza de ustedes tiene que, al final de la carrera, tiene que ser un algoritmo completo. El algoritmo, porque no tiene que ser un conjunto de conocimientos vacíos, sino que interaccionen uno con otro. Entonces aquí están los granulocitos que hemos hablado, y los granulocitos van a tener pues gránulos primarios y gránulos secundarios. La presencia de estos gránulos le dan el nombre, ¿no? Granulocitos. Y miren, les decía, esto es el núcleo. El núcleo son bilobulados o multilobulados, ¿no? Entonces los granulocitos son tres: los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, ¿no? De acuerdo a las características y el color del gránulo que encuentre, ¿no? Entonces aquí este es un gránulo, es azurófilo, azul, este es un gránulo rojizo, medio rojo, y estos son gránulos, digamos, dependiendo de la tinción, ¿no? Eso lo van a ver mucho más en práctica. Pero lo que también le llama la atención y en práctica quizás lo vean, y doctor Segura también les habría hablado, que la característica de todos estos que son núcleos lobulados. En el caso del neutrófilo, a diferencia del eosinófilo, es un núcleo multilobulado y este es un núcleo bilobulado. El basófilo pues es un núcleo, impresiona ser bilobulado, pero tiene una forma algo más de herradura, ¿no? Entonces, si yo les pregunto, dime, ¿cuál es la diferencia entre un neutrófilo y un eosinófilo, ¿no? Por ejemplo, en el examen oral. Funcional, solamente que me digan, ¿no? Funcionalmente son distintos. Perfecto, esa es una diferencia. Otra cosa que se diferencia es en las características del núcleo. Es la segunda diferencia. La tercera diferencia es en el contenido de sus gránulos. Perfecto, suficiente, ¿no? Pero que pregunté una vez, el neutrófilo, no, el neutrófilo sí, fagocita, no. Y que el eosinófilo, no. Entonces, de los 4 minutos que tienes, te quemaste y no pudiste ni siquiera que la oportunidad que te pregunten otro, y encima el hablar en exceso perjudica al alumno en un examen oral, ¿no? Entonces ya saben, no hablen en exceso en un examen oral más de lo que les pregunta. Entonces aquí está el basófilo también con esta característica. Entonces vemos, ¿no? Las diferencias. ¿Y en qué son semejanzas? Bueno, que los dos tienen gránulos, ¿no? Que los dos tienen gránulos. ¿En qué es más común? Que tienen un progenitor común. ¿En qué más son semejantes?
que tienen los núcleos lobulados. Bueno, el uno tendrá pues, bilobulado, el otro multilobulado, que es la diferencia, ¿no? ¿Ya? Entonces así tenemos que sacar diferencias, semejanzas en algunos. ¿No? Ahora lo que sí, esto nos va a servir las diferencias y las semejanzas cuando ustedes ven pues el microscopio y van viendo, ¿no? Entonces, ¿cómo evoluciona un neutrófilo? Un neutrófilo evoluciona en el tiempo, desde lo que es un mielocito, ¿no? Entonces, esto se diferencia de un mielocito neutrófilo. Un mielocito neutrófilo, mielocito, metamielocito, y miren, de un metamielocito neutrófilo, y de aquí ya va a pasar a lo que llamábamos el neutrófilo callado o en banda. Y de ahí viene el neutrófilo maduro, que ya es polimorfo nuclear. A ver, ¿quién me dice cuál es la diferencia entre un neutrófilo callado o en banda o un polimorfo nuclear? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que observar acá. Y tengo que observar acá. A ver. Profesor, ¿será de que el banda es la línea, o por decirte es en forma de bastón o en forma de C, y el segmentado es como que es un núcleo, se vuelve pequeñito, luego vuelve a formar otro núcleo, se vuelve a cerrar y vuelve a abrirse de nuevo, como si estuviese segmentado? Exacto, ¿no? Entonces, en sí esa es la diferencia, pues. Entonces, ¿cuál sería en resumen? La diferencia es la característica del núcleo, ¿no? La característica del núcleo en el que está en el banda, como dice su compañero Sergio, esto es una forma de C, por eso una forma de banda, ¿no? Callado, ¿no? Hay una parte en la escritura que dice, hablan del callado, ¿no? ¿En qué parte? No recuerdo. A ver, ¿alguien se acuerda? Algo, un callado, dice. ¿Nadie se acuerda de esa? A ver, ¿quién está? Tendré que acordarse. No, callado aórtico, ¿qué estás hablando? No, callado aórtico, sí, pues, no, y claro, y aprovechando lo que Sergio dice, ¿no? El callado aórtico, ¿qué forma tiene? También tiene esta forma, ¿no? Por eso se llama el callado aórtico. Y en la Biblia también hablas del callado, ¿no? Del callado, ¿no? Entonces, no sé, de lo que no trata. Claro, ¿no? Entonces, por eso, ¿cuál será la traducción de eso? Debe ser como la fuerza, el bastón, no sé, algo así debe uno traducir lo que dicen, ¿no? Pero eso no lo sé, creo que ustedes, alguien podría explicar esa palabra, porque nosotros lo interpretamos en una forma más anatómica, ¿no? Porque hablamos de callado también, ¿no? ¿Qué me decías? ¿Quién me habla? No, sino que le decía que el callado es un bastón en forma de C que usan los pastores para agarrar las ovejitas así cuando se alejan un poco. Ajá, miren, pues entonces también muy buena explicación. Entonces esto es como un bastón obviamente, ¿no? La forma del bastón, por eso se le llama callado también, ¿ve? Entonces, ¿y por qué les digo? Porque cuando ustedes ven y les informan, si encuentran, por ejemplo, mayor cantidad de células en callado o en banda, ¿qué significa? Que en los leucocitos, digamos, por ejemplo, ¿no? Les informan de acá, leucocitos 8000, está bien. Pero les informan en el siguiente hemograma, les dicen de 8000 ha pasado a 15000. 15000, y les dicen de los 15000, el porcentaje de callado o en banda es 10%. ¿Cuál sería la traducción de esto? La traducción de esto sería que los elementos jóvenes, que pueden ser de 1% a lo mucho 2%, y eso también, quizás hasta nada, superan lo normal. O sea, estoy encontrando el 10% de 15000, o sea, estoy encontrando 1500 neutrófilos jóvenes en el hemograma que yo he visto, ¿no? O en el campo que yo he evaluado.
son 1500 neutrófilos jóvenes. ¿Qué significa? Que en el ardor de la batalla, porque el neutrófilo pues, es el primerito que sale a batallar con el germen, ha habido necesidad de formar mucho más neutrófilos, ¿no? Entonces se han ido muriendo o perdiendo la batalla los neutrófilos maduros y han tenido que salir a la pelea los neutrófilos jóvenes. Entonces, cuando sucede esto, yo voy a hablar de leucocitosis, y como esto se me va a la izquierda del proceso de maduración, leucocitosis con maduración izquierda o leucocitosis con desviación izquierda, ¿ya? Leucocitosis con desviación. ¿Cuál sería la relación entre neutrófilos maduros e inmaduros? Los neutrófilos maduros están, pues, o sea, son los que observamos en el hemograma. Los neutrófilos son maduros, todos deben ser maduros, ¿no? 60% de la cantidad de leucocitos que te tienen son los neutrófilos maduros. Los inmaduros no deberían estar casi puede estar el 1%, ¿no? Y eso, o sea, poca cantidad, ¿no? Porque los neutrófilos inmaduros o los neutrófilos en banda son aquellos neutrófilos que están evolucionando hacia neutrófilos maduros, ¿no? Es como la herpes de Hitler, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? En qué momento él va perdiendo, pues, todo su batallón de los SS, Beckman, que lo llamaban. Entonces él va perdiendo y al final, pues, se ve incluso en un documental donde Hitler agarra a los más adolescentes, ¿no? Ahora imagínate que de un ejército encuentras, pues, si normalmente puedes encontrar 20 adolescentes, ¿no? Encuentras 1000 adolescentes, es lo que está pasando, ¿no? Entonces los maduros han ido perdiendo batalla y los más jóvenes están saliendo a defender, ¿no? Entonces es lo mismo, algo parecido es esto, ¿no? Entonces los neutrófilos segmentados o maduros son los que van en la relación, van disminuyendo, ¿no? Y van subiendo los neutrófilos en banda. Entonces, ¿qué significa tener una leucocitosis con desviación izquierda? Significa que tienes un proceso infeccioso que está no controlado o parcialmente controlado. Entonces hay que tomar en cuenta bastante eso, ¿no? Ya. Lo que vemos, la cinética de los neutrófilos, es cómo se mueven los neutrófilos dentro de los vasos sanguíneos, ¿no? Tenemos aquí un vaso sanguíneo, vamos a tener los neutrófilos marginales, o sea, los neutrófilos que están pegados en el borde del vaso sanguíneo, que están pegados en el borde sanguíneo, y los neutrófilos circulantes, son los neutrófilos que están, pues, en el medio, ¿no? Son los neutrófilos que están al medio, ¿no? Entonces, estos son los neutrófilos, ¿no? Entonces va a haber una suerte de que los neutrófilos se desprenden y que los neutrófilos se adhieren. Entonces estamos en un proceso continuo, constante, en que los neutrófilos cambian de posición entre los neutrófilos marginales y los circulantes, pero manteniendo un equilibrio, ¿no? No puede estar todos marginales o todos circulantes, sino hay que mantener un equilibrio de acuerdo a las necesidades funcionales del neutrófilo. Por lo tanto, ¿qué es un neutrófilo en banda? Miren, que puedes encontrar neutrófilo en banda, el callado, ¿no? Neutrófilo inmaduro, cuyo núcleo no presenta lobulaciones, tiene forma de S, ¿no? Entonces también se le llama abastonados. Pero no es tanto así, de 50-50, es dependiendo en el momento funcional, ¿no? O sea, no podemos también, dependiendo funcional, dependiendo del lugar y dependiendo de las características, ¿no? No puedo decir que los 50% están ahí, 50 acá, 70 aquí, 70 acá, ¿no? Entonces, por el proceso infeccioso, dependiendo del lugar, van a estar ahí, pues, recirculando, ¿no? Recirculando tanto ser circulantes como que se adhieren, ¿no? Por ejemplo, si hay un proceso infeccioso en este lugar, ¿no? En este lugar hay un proceso infeccioso, los neutrófilos circulantes que se van a adherir acá, se van a ir adhiriendo.
¿Para qué? Para pasar hacia el lugar del proceso infeccioso. También los neutrófilos que, digamos, pasan acá, que se van adhiriendo, estos van a pasar aquí al tejido y cumplen pues algunas características de defensa. Entonces le cogen neutrófilos en banda y a esto se le va a llamar, ya les dije, cuando hay un predominio, no hay un predominio, hay un incremento, se podría decir, se debería de decir, cuando hay incremento de los neutrófilos en callado, en banda o a bastón, se le conoce como leucocitosis con desviación izquierda. La desviación izquierda es la que nos va a mandar, ¿no? Entonces, características del neutrófilo. Tiene un núcleo multilobulado, ¿no? Representan el 60-65% de un núcleo segmentado de 2 a 5 lóbulos y un núcleo polisegmentado, multisegmentado que se ve en las anemias megaloblásticas. Las anemias megaloblásticas tienen la característica de que el núcleo del neutrófilo sea multisegmentado, o sea que puede tener de 6 a 7 lóbulos. Ya se le puede hacer de 6 a 7 o de 5 a 6 lóbulos. El tiempo de vida media, ¿cuánto vive? Cuando está en la circulación, hasta cuando está dando vueltas en la sangre, vive un promedio de 7 horas. Y miren, cuando está en el tejido, vive de 2 a 3 días. Esto es importantísimo en cuanto al neutrófilo, ¿no? Mayor vida media tienen ¿Qué tienen los neutrófilos? Ya hemos hablado que los neutrófilos ya tienen el núcleo multilobulado, ya estamos acá, así, ¿no? Núcleo multilobulado, y tienen gránulos, ¿no? Y estos gránulos van a ser, pues, las que te dicen acá, gránulos primarios y gránulos secundarios. Se les ha llamado gránulos primarios porque los vamos a encontrar en los neutrófilos mucho más jóvenes, y gránulos secundarios porque se le van a encontrar en neutrófilos maduros. También se le conoce el gránulos primarios porque en los neutrófilos jóvenes las características de estos gránulos, de estas enzimas, resultan ser menos agresivas, menos, digamos, poderosas que la habilidad de destruir o la cantidad de enzimas y proteínas microbicidas es mucho mayor y con mayor efectividad y con mayores de los gránulos secundarios, ¿no? Por ejemplo, tenemos lisocimas, colagenasas, la fosfatasa alcalina, la lactoferrina, y los gránulos terciarios que no surgen mayor importancia, más que dicen los procesos inflamatorios. Vesículas contienen proteínas plasmáticas, ¿no? Entonces, nosotros vemos en ese sentido, ¿no? Cuanto más joven los gránulos primarios y cuanto más maduros los gránulos secundarios. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El contenido de sus gránulos. Los que tienen los gránulos primarios tienen un contenido de menor cantidad en número de enzimas, y los gránulos secundarios hay mayor cantidad en número de enzimas. En los gránulos primarios, las características microbicidas de las enzimas son mucho más débiles. En los gránulos secundarios, las características microbicidas y letales de sus enzimas son mucho más potentes o agresivas contra el microorganismo. Entonces ya hemos hablado de desviación izquierda, ¿no? Entonces, listo. Ahora, ¿cuál es una de las características funcionales de los neutrófilos? Es la quimiotaxis. ¿Qué significa quimio? Quimio es, pues, de química, viene, ¿no? Entonces, de sustancias que son capaces de que acto, ¿no? No hay otra web de las que, digamos, que nos llaman la atención, ¿no? Un núcleo neutrófilo multisegmentado, o sea, está muy bien. No hay otra causa que por lo menos que podamos predecir o ver, ¿no? Entonces, la quimiotaxis es una característica. O sea, ¿qué es quimiotaxis? Es movimiento. Entonces, un movimiento
que está comandado, regido por una, digamos, por unas sustancias químicas llamadas quimiosinas. Quimiosinas, pues se llama quimiotaxis, sigo, muevo, me dirijo en función de un direccionamiento dado por una sustancia química llamada quimiosina. Entonces, miren cómo están transportando los glóbulos blancos, los glóbulos rojos. Y esto es lo que nosotros decíamos, ¿no? Estos son los neutrófilos circulantes y estos son los neutrófilos que se adhieren, ¿no? Los periféricos. Entonces, estos neutrófilos, pues los periféricos, por sustancias llamadas chemoquinas, que aquí dice, o quimiosinas, y se ejerce pues una señal, aquí también, y esta señal son quimiosinas, para que estos neutrófilos se adhieran a la superficie del vaso, y se transporten hacia la zona de la lesión. Entonces tiene un gradiente quimiotáctico, ¿no? Entonces, estas son quimiosinas de atracción. Otra de las funciones o características de los neutrófilos es su capacidad fagocítica. Fagocítica. O sea, su capacidad ¿para qué? Su capacidad para, digamos, engullir, comer, bueno, su capacidad para fagocitar, ¿no? Ya parezco Cantinflas, ya. ¿Qué es lo que hace un fagocito? Fagocita. ¿Y qué es fagocitar? Es realizar fagocitosis. No, pues eso no es así, ¿no? Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, fagocitosis, la capacidad que tiene este neutrófilo de engullir, comer, atrapar a un microorganismo. En este caso es una bacteria. Entonces, ustedes dicen, uy, ¿qué pasó? ¿Qué aparecieron acá? Unas sustancias, moléculas que se adhieren a la bacteria. Sí, son proteínas que se le conocen, por ejemplo, como proteínas del complemento que se adhieren a las bacterias. ¿Para qué se adhieren? No solo es el complemento, sino también existen, se los voy a presentar, otras moléculas llamadas inmunoglobulinas que se adhieren a la superficie, en este caso de las bacterias. La pregunta es, ¿cómo se llama este fenómeno de adhesión tanto de la inmunoglobulina como del complemento? Se le llama opsonización. Y la siguiente pregunta es, ¿y para qué me sirve esta opsonización? ¿Para qué? Es una suerte de marcar, para facilitar el reconocimiento por reconocimiento por el neutrófilo o el macrófago, para facilitar el reconocimiento y la fagocitosis. ¿Por qué? Porque el neutrófilo tiene receptores para inmunoglobulinas. Si ustedes lo ven acá, miren cómo encaja. Tiene receptores para complemento. Por eso encaja. Y es como un pez, ¿no? ¿Alguna vez ustedes han ido a pescar o no? ¿Alguien ha ido a pescar? A ver, profesor, en caso de... Sí, ya. Todos han ido a pescar, han tirado al suelo, ¿no? ¿Sí? Ya. No. Ya, no, dice, pero ya, los que han tirado anzuelo. ¿Ya? ¿Alguno ha tirado anzuelo? Ya, sí. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? 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 ¿No? Ya, ya. Entonces, cuando sacas al pescadito, has tirado tu anzuelo, ¿qué pasó? Agarra el pescado y comienza a moverse, ¿no? Para todos lados. Entonces, tú agarras de la cabeza y ¿qué se está moviendo? La cola del pescado. Entonces, tú agarras con una mano y la agarras con otra mano y ya lo sostienes ahí y sacas pues tu anzuelo, lo dejas a un lado y el pez pasó a ser de pez a pescado. Entonces, lo mismo pasa acá, ¿no? Lo mismo va a pasar acá, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, la bacteria, este neutrófilo tiene receptores para algunas características de la bacteria, pero resulta que pues la bacteria se puede ir moviendo, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Estos
estas inmunoglobulinas, este complemento, van a facilitar, uno, que el neutrófilo lo reconozca, dos, que lo atrape miren, lo están atrapando, ya no se va a mover esta bacteria, y va a permitir engullir, formar esta vacuola, formar este fagosoma. ¿Para qué? Para que se junten con con los lisosomas o con los gránulos, sean primarios o secundarios, para destruir a esta bacteria. Para destruir a esta bacteria. ¿Ya? Y después frito pescadito. Está bueno, ya. Ceviche, está bien. Dice, Tandy dice, doctor, ¿el neutrófilo puede reconocer un agente extraño sin la opsonización? Sí. Sí lo puede reconocer sin la opsonización. ¿Por qué? Porque la bacteria tiene unas proteínas características de esta bacteria, ¿no? Características de esta bacteria. Y en el devenir de los tiempos, desde tu abuelita, tatarabuelita y súper recontrabuelita, nos han heredado genéticamente receptores para esto. Entonces, estos receptores, que después vamos a conocerlos, se llaman los PRR, los receptores de reconocimiento de patrón. Y a estos se le conoce patrones moleculares de las bacterias, pues, ¿no? PBP, patrones moleculares. Entonces, sin necesidad también de ser ozonizados, también el neutrófilo los puede reconocer. Pero ¿para qué nos sirve la ozonización? Porque va a facilitar que los reconozca y también va a facilitar que los fagociten. Eso es Tandy. No es que necesariamente tienen que ser fagocitados, tienen que ser ozonizados para ser fagocitados. Entonces la pregunta es, ¿quién hace la ozonización? Es el complemento 3B y los anticuerpos, ¿ya? La ozonización se da en el microorganismo. Exacto, mira, pues aquí fíjate, estamos en la bacteria. Entonces, lo siguiente, los mecanismos antimicrobianos de los neutrófilos. Los neutrófilos, ¿qué es lo que hacen los neutrófilos hasta ahorita que estamos aprendiendo? Fagocitan, ¿no? Aquí está, fagocitó y lo está destruyendo. Entonces, aquí, entre esto y esto, mi pregunta es, ¿ya lo fagocitó, lo comió, ya estuvo, ya hizo? Pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo destruye el neutrófilo a la bacteria? Por medio de dos caminos. Un camino que se va a llamar dependiente del oxígeno y el otro es independiente del oxígeno. El más fácil de entender es el independiente del oxígeno. Entonces, ¿qué es independiente del oxígeno? Veamos nuestro neutrófilo así de grande, nuestro fagosoma. Aquí está. Que se ha unido a ¿quiénes? Se ha unido a los lisosomas, que son los gránulos, ¿no? Secundarios, por ejemplo. Y han liberado, o sea, no es un granulito, ¿no? Así son varios gránulos que se van uniendo a ese fagosoma. Entonces, estos gránulos han vertido su contenido dentro del fagosoma. Y el contenido de estos gránulos son líticos, destruyen a la bacteria. Destruyen la pared bacteriana. Por ejemplo, la lactoferrina le quita todo el hierro necesario para que esta bacteria pues produzca metabolismo, quiera multiplicarse. Entonces, estos son los independientes del oxígeno. Pero también el neutrófilo tiene una capacidad muy buena, ¿no? O sea, una vez que se forma el fagosoma, también aquí encontramos oxígeno. También oxígeno, ¿no? Y este oxígeno se va metabolizando, ¿por qué? Por la presencia de ciertas enzimas, como por ejemplo la superoxidodismutasa, la mieloperoxidasa, produciendo metabolitos o productos que son capaces de destruir o de colaborar con la destrucción de esta bacteria.
Este fenómeno donde participa el oxígeno, por eso se le llama dependiente del oxígeno, se le conoce como estallido respiratorio. Entonces hay dos formas, ¿no? Y esto es muy especial porque esto es característica muy definida del neutrófilo. Esto es característica muy definida del neutrófilo, a diferencia del macrófago. El macrófago también tiene gran capacidad de fagocitar, pero el macrófago mata más porque tiene unas enzimas mucho más poderosas que el neutrófilo y menor capacidad en el estallido respiratorio. En cambio, el neutrófilo tiene mucho más potencia en formar sustancias líticas destructoras a partir de ¿qué? Del oxígeno. Y ese fenómeno se conoce como estallido respiratorio. Fenómeno que sucede por la presencia de la NADPH oxidasa, que hace que se forme el anión superóxido. Y el anión superóxido ya es tóxico para la bacteria. Aquí se forma la superóxido dismutasa, formando, ¿qué es? ¿Qué es el H2O2? Peróxido de hidrógeno. Peróxido de hidrógeno, ¿no? Entonces, ¿y el peróxido de hidrógeno en la industria, cómo lo llaman? Agua oxigenada. Ya, entonces se dan cuenta, ¿no? Agua oxigenada. ¿Se dan cuenta? O sea, todo lo que aquí vemos ha sido creado en la industria a partir de lo que nosotros conocemos. Después viene la mieloperoxidasa, produciendo ácido hipocloroso. ¿Y el ácido hipocloroso qué es? ¿Qué es el ácido hipocloroso? En la industria, ¿cómo se le conoce? Lejía. Exacto, lejía. Entonces, ¿se dan cuenta? Aquí tenemos la oxigenada, la lejía, todo a partir de ¿qué? Del oxígeno. Entonces, por ejemplo, hay niños que nacen sin esto, ¿no? Sin NADPH oxidasa. Entonces, son fácilmente sensibles a procesos infecciosos. Mecanismos independientes del oxígeno, bactericida permeabilizante, catepsinas, defensinas, y también se habla de lo que conocemos como la trampa del neutrófilo. La trampa del neutrófilo es una curiosidad, ¿no? El neutrófilo es capaz de secretar o de liberar contenido de sus gránulos que son capaces de hacer como una red que engloba al germen como una red y no le permite, inhabilitando o disminuyendo su movimiento. Descansamos, por favor, que ya me estoy quedando sin voz. Hasta ahí todo bien, ¿no? Hasta ahí estamos en buen camino. Entonces, continuamos. Ahora, cierto que hay muchas cosas que quizás no han entendido ahí, pero esto lo vamos a volver a repetir en las clases sucesivas. Esto solamente es una introducción. Listo, vamos, avanzamos. Listo. Descansamos, perdón.